Al Cierre con Andrés Mompotes. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Al Cierre del Tiempo Casa Editorial, en el que discutimos los temas y enfoques que llevará el diario El Tiempo en la edición de mañana. Hoy es miércoles 6 de junio. Mi nombre es Carlos Solano, en ausencia de Andrés Mompotes, y estos son los temas de los que se está hablando en la sala de redacción. La consulta anticorrupción, un modelo que se creó para ver cómo votarían los colombianos en esta consulta. Lo que sería las pensiones y el destino de las pensiones en el próximo gobierno, sea de Iván Duque o de Gustavo Petro. La medida que se ha tomado para superar una crisis con los airbags en miles de vehículos y una exposición muy polémica en el Centro de Memoria. La clave de las noticias. A esta hora, en medio de la sala de redacción del Tiempo.com, el tema clave que ha concentrado gran parte de la lectura de nuestros visitantes a la página web es la consulta anticorrupción. El equipo del Tiempo.com creó un formato para analizar cómo las preguntas de la consulta se podrían responder y para que la gente vaya sondeando cómo sería el trabajo que tienen que hacer con este formulario. María Isabel Ortiz del Tiempo.com nos acompaña para acercarnos un poco a cómo es este formato, cómo se creó y además qué es lo que se va a encontrar el lector en esta experiencia. Carlos, pues sí, lo que tenemos en esta hora en el Tiempo.com es básicamente un interactivo en el que las personas pueden responder tal como lo harían cuando sea fijada la fecha de la consulta y sea la votación, sí o no a las 7 preguntas que incluiría. Entonces sacamos estas 7 preguntas de la consulta anticorrupción, son de temas como bajar el sueldo de los congresistas de 40 a 25 salarios mínimos mensuales legales vigentes, que por ejemplo quienes sean condenados por corrupción o por defraudación al Estado no puedan pagar sus penas ni en casa por cárcel, ni tener como beneficios judiciales, sino que tengan que ser en la cárcel. Hay otra para crear pliegos tipo, que sean obligatorios los pliegos tipo, es decir, que no puedan hacerse contrataciones o licitaciones a dedo hechas para un específico proponente, que reduce claramente las posibilidades de que otras empresas o proponentes se presenten y pues también propicia la corrupción. Y lo que tenemos hasta ahora son más de 8.000 interacciones, más de 8.000 personas han respondido a las preguntas que tenemos allí, que recordemos pues también que el día que se vote debe votar al menos el 30% del censo electoral vigente, que son unas 12 millones de personas, pues en el momento tenemos 8.000 personas participando. Bueno, eso nos puede marcar de todos modos una tendencia, pero a primera luz seguramente la experiencia del lector ha sido, bueno, es un cuestionario bastante largo, ¿no? Bastante extenso. Pues sí, son 7 preguntas, pero como están formuladas de una forma pues, técnica, por así decirlo, no son tantas, pero por ejemplo la de bajar el sueldo de los congresistas no es simplemente preguntarle a las personas, ¿usted le bajaría el sueldo a los congresistas? Sino, ¿está de acuerdo con que congresistas y otros altos cargos del Estado tengan un tope de salarios de sueldo que sea de 25 salarios mínimos mensuales legales vigentes y no de 40, para que se logre? Entonces las preguntas son largas, pero en realidad son solo 7 preguntas y las respuestas son sí o no. De acuerdo, bueno, y para analizar un poco este ejercicio y además lo que significa el ejercicio, nos acompaña Juan Camilo Pedraza de la sección política para entender además que el camino que se le viene a la consulta anticorrupción sigue siendo largo, es decir, en el proceso de ver los desafíos que tiene la consulta para llegar a lograrse, ¿no? Así es, Carlos, por la novedad de esta figura, un mecanismo de participación popular que nunca se había hecho en 27 años de vigencia de la Constitución, pues hay muchos interrogantes a nivel jurídico, además de unos retos políticos que aún le quedan por surtir. Digamos, a nivel jurídico hay discusiones sobre si algunas preguntas ya están un poco contempladas en leyes existentes, con lo cual serían inocuas, que desde luego Claudia López, la senadora que promovió esta iniciativa, ha defendido a capa y espada, dice que no es inocuo, pero también hay otro tipo de interrogantes a nivel jurídico porque hay unas prohibiciones a nivel de ley en los que no se pueden hacer modificaciones que impulsarían estas preguntas que vayan en contravía de la Constitución. Entonces hay discusiones jurídicas en torno a eso, por ejemplo, en el tema de bajar los salarios a los congresistas. Dicen a nivel
de una consulta popular parecería difícil, o por lo menos es discutible que se hagan esos cambios, porque no se pueden hacer cambios constitucionales, por ejemplo en ese punto, o a nivel de presupuesto general de la nación, en el sentido de que hay una pregunta en la que dice que los ciudadanos podrían participar en las discusiones del presupuesto en todas las instancias territoriales, nacional y también municipal y departamental, pero resulta que digamos hay unas incisos taxativos en los que dicen hay temas que no se pueden modificar por esta vía. Eso, digamos, a nivel jurídico, vamos a contarlo un poco en el periódico de mañana, puntualmente lo que dicen los expertos, y a nivel político, pues el reto, un poco ya lo mencionaba Marisabel, tienen que acudir a las urnas por lo menos 12 millones de votantes con votos válidos, evidentemente, tienen que ser válidos, los nulos no contarían, y superar la mitad de esos votos válidos. Altísimo, ¿eh? Entonces, para un tipo de participación ciudadana como este, que se pide en un día que no puede coincidir con ni primera vuelta ni otra elección ordinaria, es muy difícil que esa cantidad de gente acuda a las urnas. Por lo menos no se ha visto en la historia política del país para un tipo de consulta similar a este. Por ejemplo, frente al referendo. El plebiscito, tuvo esa votación. Exacto, para un día, digamos, no electoral es muy complicado, digamos, evidentemente para una primera vuelta presidencial, el plebiscito que generaba tantas emociones, pues fue masivo. Vamos a ver si sucede lo mismo con esta consulta anticorrupción. No, pero realmente lo que tú decías, en el plebiscito la participación fue de un poco más de 12 millones de votos. Bueno, pero había un interés y el país estaba, y era una sola pregunta además, entonces exactamente. El proceso va a ser bastante complejo con la consulta anticorrupción. Bueno, María Isabel y Juan Camilo, muchísimas gracias, seguiremos pendientes al análisis que se publicará mañana en El Tiempo. Muchas gracias, Carlos. Gracias. Lo más leído en eltiempo.com. Hoy en lo más leído, el futuro que tiene las pensiones o el régimen pensional, y por supuesto esta es una preocupación de primer nivel para nuestros lectores y para todos nosotros, lo que pasaría con las pensiones en uno u otro gobierno dependiendo de quién gane las elecciones en la segunda vuelta. Mauricio Galindo, de la sección Económicas, nos ayudará a entender un poco cuál es el panorama que pinta este informe que presenta hoy El Tiempo. Bueno, lo que uno ve en las propuestas de los dos candidatos es que gane quien gane, si cumplen lo que han venido proponiendo, no habría aumentos en la edad de pensionarse. Eso lo han venido diciendo ambos candidatos desde las diferentes tribunas en las que han estado hablando de este tema. Ese es como uno de los puntos más sensibles para la gente. Y entonces uno diría, si hay problemas de la sostenibilidad del sistema, ¿cómo se puede solucionar cuando no aumenta, por ejemplo, las edades de pensiones y otros parámetros que desde analistas se ha venido pidiendo que se cambien? El punto es seguramente más formalización en el mercado laboral, es decir, que haya más trabajadores formales que aporten a los sistemas pensionales, bien sea de ahorro individual o al sistema de prima media, y en eso hay muchas coincidencias entre los candidatos. Porque lo que uno se imaginaría, o por lo menos lo que usualmente ve uno en discusión en redes sociales y en este ambiente tan caldeado, es creer que tienen posiciones demasiado opuestas, ¿no? En este punto no. Uno ve más diferencias, por ejemplo, en el tema de salud. En el tema de salud, el candidato Petro ha venido diciendo que quiere un sistema en donde no existan los intermediarios que hay, por ejemplo, que ese papel de intermediarios que tiene hoy las EPS, sino que sea una cosa directa, sin intermediarios. En cambio, en pensiones sí hay más acuerdos, porque el punto es que la edad de los trabajadores colombianos en teoría permitiría que con los trabajadores que están activos se pueda pagar con sus aportes las jubilaciones. Sin embargo, el problema es de informalidad. Entonces, ambos candidatos lo que dicen es hay que tener más trabajo, más empleo formal, que permita que haya más aportes
y eso sería una manera de aliviar el déficit que hay en el sistema. Y si no se llegara a lograr esa meta de generación de empleo, que es evidentemente una carta de un caballito de batalla, por supuesto, de los candidatos, ¿qué pasa si no se logran esas metas? ¿Qué se podría prever? Lo que se viene previendo es que el sistema no es sostenible. El sistema no es sostenible porque por cada persona que está recibiendo pensiones, solo hay 2 trabajadores aportando con constancia a los sistemas de pensiones. Entonces, por eso es que de una manera un poco más cruda, los analistas dicen, hay que subir la edad, hay que subir incluso las semanas que se cotizan y hay que bajar la tasa de reemplazo. La tasa de reemplazo es el porcentaje del sueldo que después se convierte en pensión. De acuerdo, Mauricio Galindo, de la sección económica. Pues veremos, obviamente esto es lo que decimos antes de las elecciones, veremos a ver qué pasa después de... Veremos después qué pasa y yo creo que en cualquiera de los 2 posibles escenarios, que gane uno o el otro, las soluciones van a ser muy similares. De acuerdo, los invitamos a los lectores a ver este análisis para acercarse a entender a fondo realmente cómo son las propuestas en temas pensionales y de seguridad social de los 2 candidatos. La cifra del día. Y en la cifra, una que suena exorbitante viéndolo desde el escenario colombiano, y es que 106.000 vehículos o 106.000 dispositivos que tienen airbags de una marca específica de airbags, este sistema de seguridad para colisiones y accidentes, deberían o deben ser cambiados a la mayor brevedad. Esto es en Colombia, 106.000 vehículos de una serie de marcas, tal como lo presenta un informe de la Superintendencia de Industria y Comercio. Mauricio, esto suena escandaloso, 106.000 vehículos. Además, el proceso debe ser bastante engorroso y largo, ¿no? Bueno, lo que está ofreciendo la Superintendencia de Industria es que si una persona tiene dudas sobre su carro, lo puede consultar directamente en la página de la Superintendencia de Industria y Comercio. El vínculo exacto lo pueden encontrar en la noticia que está en eltiempo.com. Ahí hace clic y los lleva al sitio en donde se puede consultar con el número que aparece en la tarjeta de propiedad. Uno mete el número del carro que aparece en la tarjeta de propiedad, en la nota del tiempo.com se explica qué número es de la tarjeta de propiedad, y ahí aparece si el carro de uno está en esa situación. Son carros que se vendieron desde el año 2001, por eso tal vez el número tan abultado, desde el 2001 en adelante, es decir, desde hace 17 años, de 13 marcas específicas, algunas de alta gama como Audi, BMW o Chrysler. Son 13 marcas, las 13 marcas también las pueden ver en la página del tiempo.com, donde está la noticia sobre este tema. Y ya con el número, ahí se consulta y en esa página se le dirá al que haga la consulta si su carro debe y tiene derecho a ese cambio o no debe hacer el cambio. Y entiendo, es sin costo, lo asume la marca del vehículo o el concesionario que atiende al... Siempre, sí. Este tipo de casos se ha vuelto muy común desde unos años hacia acá en todo el mundo, en el mercado de vehículos, cuando detectan problemas en la fabricación que ponen en riesgo a los conductores y a los pasajeros. Y se ha vuelto, uno escucha este tipo de noticias con frecuencia y de vez en cuando estas noticias que son de la industria global tienen que ver también con vehículos que se vendieron en Colombia. Siempre todos esos costos los asumen los fabricantes. Las personas pues obviamente tienen que ponerle tiempo, pero digamos invertir tiempo a cambio de seguridad, pues no, digamos que es una inversión que vale la pena. Claro, una inversión que asume el concesionario. Sí. Para aclarar, se trata de vehículos que tienen airbags de una marca Takata,
no todos los airbags son se producen con esta tecnología o con este sistema de la marca Takata, y lo que invitamos, como dice Mauricio, es a consultar el hipervínculo, y lo puede hacer a través de nuestro artículo en el tiempo. Y vale la pena insistir, pues yo que voy a saber cuál es la marca del airbag en el carro, claro. Yo no tengo ni idea. No ve la tapa nomás. A duras penas sé cuál es la marca del carro, claro. Y eso a veces con dificultad. Claro. Entonces, la lista de las marcas de carros están en la noticia que se publicó. Y entonces, si en esas 13 marcas no está el carro que es de mi propiedad, pues yo definitivamente no tengo nada que ver con este asunto. Entrada ya no. Pero si sí está mi marca y es un carro vendido después del 2001, puedo entonces hacer la consulta, tarjeta de propiedad en mano, ahí hay un número, uno digita el número en el vínculo de la página de la Superintendencia de Industria y Comercio, y ahí le responden, ¿su carro debe hacer el cambio o no debe hacerlo? De acuerdo, esto se basa en una investigación que han hecho por cerca de 20, muchos casos que han llevado a 20 muertos y en el mundo. 290 heridos en el mundo. Entiendo que no hay en Colombia no hay Colombia. Registros de esos casos. De acuerdo, de todos modos, invitamos a los lectores que por seguridad, por supuesto, hagan la consulta. Muchas gracias, Mauricio. Bueno, muchas gracias. Lo que viene para su información. Y finalmente, en lo que viene, una exposición con una carga simbólica muy importante, muy impactante. Se trata de la exhibición Mafapo, que se encuentra en el Centro de Memoria. Laura Guzmán, de la sección Cultura, nos acompaña para contarnos un poco acerca de qué se trata esta exhibición y por qué está generando cierto ruido en torno a lo que plantea. Laura. Bueno, Carlos, esta exposición tiene como protagonistas a las madres de los falsos positivos de Soacha. Por eso ha causado tanto impacto, no solo porque se trate de ellas, sino porque básicamente son unas fotografías en las que ellas aparecen sepultadas en tierra. Se ven un poco pues, desnudas, con toda esta carga simbólica y emocional pues, de lo que les pasó. No solo pues es que ellas estén ahí, sino que fue un ejercicio de catarsis para poder superar un poco lo que les pasó en 2008. Se trata de la obra del fotógrafo Carlos Saavedra, ¿verdad? Correcto. Ok, ¿qué se va a encontrar la gente en la exhibición? Es decir, ¿cómo está planteada esta exhibición en el Centro Memoria? Bueno, es parte fotografía, este ejercicio de Carlos Saavedra que se llama Madres Terra. Él trabajó con ellas desde 2013 más o menos, y pues bueno, la exposición no solo ha estado aquí en Bogotá ahora, sino pues ha visitado otros países, incluso se ganó un premio en Londres con la Fundación Humanity. ¿Y qué sabemos de cómo fue la experiencia para ellas? Pues de hecho yo tuve la oportunidad de hablar con algunas de ellas, han estado muy cercanas al proceso de la exposición, de hecho ellas fueron las que organizaron la exposición. Y pues para algunas fue un ejercicio de empoderamiento total, porque algunas son campesinas y les recordó esa experiencia, pero para otras ha sido un ejercicio de sanar algunas heridas, claro, por lo que ha pasado con sus hijos y de seguir luchando por encontrar justicia, porque en realidad pues muy pocas han realmente tenido como esa paz de estos fueron los culpables, están en la cárcel. Entonces pues ha significado mucho para ellas. Por supuesto, se trata de la exposición Mafapo, que está en este momento en el Centro de Memoria, de Carlos Saavedra. Próximamente encontrarán en el tiempo un informe acerca de lo que fue el proceso de creación de esta exposición. Muchas gracias, Laura. Bueno, muchas gracias, Carlos. Y es así como llegamos al final de un episodio más del podcast Al Cierre, aquí en el Tiempo Casa Editorial. Encuentren mañana un nuevo episodio y cada día de lunes a viernes. Muchas gracias.